Como estamos en el quinto capítulo del Evangelio de Juan, quiero decirles que hoy nos embarcamos, hermanos, en un pasaje que podría ser considerado, como alguien dijo, y estamos de acuerdo, el lugar santísimo del Evangelio de Juan. Ya que entramos en una parte de este capítulo que es una sección larga, que es como un solo discurso que proviene de la misma boca del Señor Jesucristo, y lo hace dirigiéndose a los líderes judíos de Israel, quienes lo quieren muerto, pues lo consideran un blasfemo de la peor calaña. Ellos están convencidos de que él es una amenaza para su religión. Lo ven como alguien que desprecia la sabiduría convencional, como una deshonra para Dios, como una amenaza para la santidad de su sistema religioso. Así lo ven los líderes judíos al Señor Jesús, porque lo han visto atacar el templo, ¿cierto? Lo han escuchado atacar repetidamente la hipocresía de su religión falsa, como vimos en el mensaje anterior. Lo han visto mostrar solo desdén por sus tradiciones y añadidos no bíblicos. Así que él es su archienemigo por decisión propia. Entonces, al hablar directamente a ellos, lo hace con el propósito de declararles que él es el Mesías y más aún que él es Dios. De manera que aquí Jesús da este testimonio de su igualdad con Dios para comenzar esta larga sección, y luego llama a testigos de la verdad de ese testimonio. Así que aquí está su propio testimonio de su propia identidad. Y permítame decirles que todos ustedes entienden eso, ¿cierto? Pero deben estar muy seguros, porque el corazón y el alma de la fe cristiana, el corazón y el alma del Evangelio, es una visión correcta del Señor Jesucristo. Sin embargo, hay quienes ven a Jesús solo como un hombre noble, tal vez un hombre elevado, tal vez un hombre muy espiritual, pero eso no es una opción. De ahí que innecesariamente falsos eruditos, principalmente falsos eruditos y escépticos, han discutido la identidad de Jesús a lo largo de toda la historia, de modo que el ataque a su deidad y a su afirmación de que es Dios, completamente Dios, comenzó con los líderes judíos aquí, en su propio país, Israel, durante su ministerio. Ellos lo atacaron por su afirmación de ser deidad, porque lo consideraron una blasfemia absoluta. Y las generaciones posteriores a la suya retomaron esos ataques, aunque Jesús ya no estaba, ¿cierto? Pero el Evangelio se proclamaba en Israel y en todo el mundo. Por tanto, continuaron atacando a Jesús como transgresor, como pecador, como blasfemo, como un hombre que desdeñaba, despreciaba la verdadera sabiduría, como un hombre que era un poderoso engañador que extraviaba a la gente cuando vivía. Y ahora ven también a sus discípulos como aquellos que hacen lo mismo, que extravían a la gente continuamente. Así que a lo largo de toda la historia de la humanidad, hermanos, los pseudoeruditos y los escépticos han mantenido este ataque, y continúa incluso hoy en el día, ¿no? En el día de hoy. E inclusive dentro del llamado cristianismo, es decir, algún tipo de cristianismo, ¿no?, que hay por ahí, que ve a Jesús como humano y no como divino. Pero el testimonio del Evangelio de Juan disipa todas esas dudas. Así que la pregunta de quién es Jesucristo es la más importante, porque el Espíritu Santo declaró que Jesús es Dios. En el capítulo 1, los primeros discípulos declararon que Jesús es Dios ahí mismo. Juan el Bautista declaró que Jesús es el Cordero de Dios, el Mesías y el Salvador desde el principio del Evangelio de Juan. De modo que su autoridad sobre el templo fue una declaración de su divinidad. Sus milagros prueban su divinidad, su omnisciencia. Al saber lo que la gente piensa y conocer su historia sin haberla conocido nunca, demuestra que Él es Dios, y Juan ya lo ha abarcado todo. Y al comenzar el capítulo 5, Juan registró uno de los milagros más importantes que Jesús jamás realizó, que vimos hace 8 días. Y él hizo ese milagro a propósito en sábado, mostrando
que no le interesaban las tradiciones judías que habían encadenado a este día, que habían esclavizado este día. Y entonces comenzaron a perseguirlo, pero él lo hace para llevar la conversación más allá de lo ocurrido ese sábado y convertirla en una discusión cristológica, en una discusión sobre quién es en realidad él. Y aquí, impulsado por este milagro en sábado y la inmediata hostilidad de los judíos hacia él, es cuando él da la declaración más grande y extensa de su deidad jamás vista. Por ello quiero que comencemos a analizar esto viendo la primera sección de este discurso que comprende los versículos 17 al 24 del capítulo 5. Juan 5, 17 al 24 leemos. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. De manera que lo que usted tiene aquí es la declaración más sorprendente. ¿Así? La vemos cuando Jesús se identifica con Dios su Padre y que de forma clara nos entrega 6 afirmaciones de la deidad de Jesús, las que a su vez deben llevar a todo creyente a saber que el corazón y el alma de la fe cristiana es una visión correcta de Jesucristo. Tener una visión correcta de Jesucristo. Pero como usted acaba de ver, ellos tenían bien grabado en la mente lo que pensaban de Jesús, ¿cierto? Ellos lo llamaban samaritano, pues era una etiqueta que pertenecía a los marginados, infieles y apóstatas. En los capítulos 7 y 8 dice que está poseído por demonios. En el capítulo 8, versículo 41 dice que es un hijo bastardo ilegítimo. En el capítulo 10, versículo 20 dicen que está loco. Y Mateo 12, 24 nos dice que finalmente declararon que lo que él hizo, lo hizo por los poderes del infierno, por el poder de Satanás. Así que esto estableció su punto de vista. Y por cierto, ese punto de vista se ha perpetuado a lo largo de la historia de la religión judía a través de los siglos, diciendo que Jesús es un blasfemo. Y usted va a Jerusalén y va a preguntar acerca de Jesús, eso le van a decir, que es un blasfemo. Esa es la acusación definitiva. Él es un blasfemo y eso es precisamente lo que dicen que era al declararse Dios. Por tanto, nunca en las mentes judías de que Jesús dijo ser Dios. Ellos nunca dudaron de eso, pues ellos lo entendieron. Ellos entendieron que él dijo ser igual a Dios. Entonces ellos sabían que esa era una afirmación. Era su afirmación. Ahora bien, si es verdad, creemos que Él es Dios. Si es mentira, Él no es Dios y sería el engañador supremo, ¿cierto? Pero lo que no se puede decir es algo intermedio entre estas dos cosas. No se puede decir, por ejemplo, que Él es un modelo de vida espiritual, porque los modelos de vida espiritual no se llaman a sí mismos Dios.
De manera que esta es la afirmación más asombrosa que alguien haya hecho y que luego él la respalda. Así que no se llega a Jesús con la simple idea de que él es un buen maestro, porque él dijo que era Dios y tenemos que tomar una decisión, pues no hay término medio y la decisión debe basarse en la verdad y la verdad está aquí, ¿verdad? En su palabra. Por tanto, persona que me escucha, deje que él dé su propio testimonio y luego deje que él lo fundamente, como lo hace acá en este capítulo. Entonces, si usted rechaza a Jesús como Dios, usted rechaza la Biblia y debe rechazarla por completo. Si usted rechaza la deidad de Jesucristo, usted acaba de detonar una especie de bomba que ha hecho explotar su Biblia. Y entonces ha destruido su Biblia. Ya que no existe erudición, no existe conocimiento bien intencionado que niegue la deidad de Jesucristo, porque eso es diabólico y desintegra totalmente las escrituras. Si Jesús no es Dios, no hay cristianismo y todo lo que la Biblia dice es una invención. Por otro lado, cualquier estudio de la palabra de Dios, cualquier estudio diligente y fiel del relato de su vida y palabras, no deja lugar a dudas legítimas de que sus afirmaciones eran absolutamente ciertas. De ahí que Jesús no dudó en hacer esas afirmaciones y respaldarlas. Y por eso él aceptó sin corrección el título de Hijo de Dios, Hijo del Hombre, el título mesiánico, el Mesías y el Rey. De hecho, él tomó el nombre sagrado de Dios, ¿cierto? Y se lo aplicó a sí mismo. Jesús tomó el yo soy y se lo aplicó a sí mismo una y otra vez. Y lo hizo porque todas estas líneas de testimonio, todas estas líneas convergen en una verdad ineludible. Jesús afirmó ser Dios, no otro Dios igual a Dios, sino ser el único Dios. Pues es posible que los judíos pensaran, al menos algunos, ¿no?, que él afirmaba ser otro Dios, ¿no? Lo cual habría sido, por supuesto, absurdo, ya que solo había un Dios verdadero. Y los 10 mandamientos juzgaban a cualquiera que tuviera otro Dios. Así que Jesús no dijo que era otro Dios, sino que él dijo, yo y el Padre somos una unidad, somos uno. Dijo en Juan 14, si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, él no dijo que era otro Dios, sino que era Dios. Por tal razón, decir algo diferente de Jesús es anular la enseñanza de las Escrituras. De ahí que los judíos monoteístas, devotos, seguidores de Jesús, sus discípulos, sus apóstoles, quienes creyeron en él, no tuvieron problema en reconocer la veracidad de su afirmación y afirmaron que él es Dios, no otro Dios, sino el único Dios verdadero. Y esa convicción en el corazón de sus seguidores originales sigue siendo la convicción en el corazón de sus verdaderos seguidores hoy, ¿cierto? Y ustedes, los cristianos de ahora, los que pertenecen al Señor Jesucristo, creen que Jesús es Dios, ¿verdad? No escuché muchos amenes. Creen, lo creen. Claro que sí, ustedes lo afirman, porque no afirmarlo es descartar al Jesús de las Escrituras e imposibilitar la salvación. Y le advierto sobre esto, siempre que usted se adentra en la verdad trinitaria, esto va más allá de su razón humana y no debería sorprenderse porque hay muchas cosas en las Escrituras que superan la capacidad de comprensión nuestra. Y sin duda, esta es una de esas grandes verdades donde Jesús da de este discurso como defensa de lo que hizo en el sábado. Pues eso le da la oportunidad de plantear toda la cuestión de su identidad, que aumentó el odio y persecución hasta que finalmente lo asesinaron a manos de romanos en la cruz. Alguien podría preguntar en este momento, ¿Jesús quería morir, pastor? ¿Jesús quería morir? Bueno, él no solo quería morir, sino que vino a morir. Él vino a morir. Por eso nunca él intentó doblegarlos, ¿verdad? Él nunca intentó calmarlos. Por eso no intentó defenderse ni trató de verse menos blasfemo, ¿no?
Incluso Jesús lo empeoró todo. De manera que el punto culminante del testimonio de Juan en estos capítulos previos se encuentra aquí mismo en el capítulo 5 a partir de ese verso 17. Entonces quiero que analicemos los versículos hasta el 24 como un todo. Pues aquí es donde nuestro Señor afirma ser Dios de 6 maneras. Y la primera afirmación que hace es que Jesús es igual a Dios en persona. 17 y 18 versos que leímos. Jesús es igual a Dios en persona. Esa es la afirmación inicial. Jesús afirma ser igual a Dios en naturaleza o esencia. Aunque es una afirmación sencilla, es muy profunda y ellos la entendían. Y para que nosotros la entendamos, permítame contarles cómo pensaban estos judíos. Mire, una de las preguntas que surgen en las discusiones rabínicas a lo largo de los siglos es esta: ¿cumple Dios la ley? Bueno, inmediatamente la respuesta simple es, por supuesto que cumple la ley. Dios tiene que cumplir la ley porque es su ley. Él hizo la ley. Entonces Dios tiene que cumplir la ley. Y si estos judíos se apresuran a decir que sí, que Dios cumple la ley, tienen un problema porque ¿qué pasa con el sábado? ¿Descansa Dios en sábado? Bueno, por supuesto que descansa en sábado. Porque en Génesis 2 dice que en el séptimo día Dios descansó, ¿cierto? Así dice Génesis. Ahora, eso crea otro problema muy serio, porque si Dios no hace nada cada vez que llega el sábado, entonces el universo entero colapsa. Así que tenían un problema. De ahí que los judíos desarrollaron 39 categorías de comportamiento en el Sabbat para restringir el comportamiento. Y para adaptarse a Dios con todo esto, porque no podían concluir que Dios no hacía nada, ¿cierto? Ya que sabían que si el sol salía, que si soplaba el viento, que si llovía, que si crecía la hierba, así ellos sabían que Dios continuaba haciendo su obra. Entonces, ellos sabían que Dios obraba en el Sabbat, por tanto tuvieron que adaptarse un poco a Dios en su ley sabática que ellos crearon, ¿no? O agregaron, y elaboraron un par de reglas que en cierto modo le funcionarían. Una de ellas era esta: se podía llevar algo, pero no por encima de los hombros. En el Sabbat se podía llevar algo aquí abajo, pero no se podía ponerlo por encima de los hombros. Si pasaba por encima de sus hombros, eso era trabajo. Entonces dijeron, Dios trabaja en el sábado, pero solo hace trabajos livianos. Él nunca realmente empuja al universo por encima de sus hombros. Metafóricamente hablando, por supuesto, ¿no? Y la segunda regla que desarrollaron para acomodar a Dios en su teología fue la idea de que se podía mover algo de un lugar a otro, pero dentro de la casa, no fuera de la casa o de una casa a otra. Entonces, imagínense, si usted tenía una canasta de comida, podía llevarla de una habitación a otra, pero no podía llevársela a la gente del lado, es decir, a su vecino. Y entonces dijeron, ¿qué dijeron para resolver esto con Dios? Dios solo tiene una casa. ¿Cuál es la casa? Todo el universo es su casa. No hay otra casa, así que Dios nunca hace nada de su casa a ninguna otra casa porque no hay otra casa. Entonces, si Dios cumple la ley porque solo trabaja en la casa y solo hace trabajos livianos. Como ve, esa es la estupidez a la que habían llegado estos judíos. Y Jesús ataca todo este discurso ridículo de los judíos cuando dice, mi Padre está trabajando hasta ahora, Él nunca se detiene, Dios nunca disminuye el ritmo, Él no hace trabajo ligero, Él no disminuye sus esfuerzos, Él está trabajando todo el tiempo al mismo ritmo, al mismo volumen, de la misma manera. Jesús dijo, nunca disminuye el ritmo, Él no hace trabajo ligero, Él no disminuye sus esfuerzos. Está trabajando todo el tiempo. Mi Padre está trabajando. Y por cierto, eso les asombró porque ningún judío diría eso jamás.
si bien reconocían que Dios era el Padre de la nación en términos de la creación y de la promesa del pacto, ningún judío personalmente llamaría a Dios su Padre personal, porque eso sería demasiado familiar debido a la forma común en que habla un padre con un hijo, ¿verdad? Podría parecer que afirmaban tener la naturaleza de Dios, lo cual sería una blasfemia. Pero Jesús no tuvo reparos en decir lo que ellos nunca dirían. Jesús sin problema alguna quiso decir, mi Padre, aquel que tiene la misma naturaleza que yo, está trabajando hasta ahora. Con ellos les decía que la obra de Dios continúa todo el tiempo. Dios trabaja constantemente hasta este mismo instante, lo está haciendo, y como usted ahora lo entenderá, esta es una de esas cosas asombrosas que no descubrió Albert Einstein antes de morir. No lo pudo descubrir, porque después de todo su trabajo científico, él sabía que había un componente de poder en algún lugar del átomo que mantenía el universo en movimiento, pero nunca pudo identificarlo. Y es Dios, ¿no? Es Dios quien mantiene el universo. Y Él nunca descansa de su gobierno, nunca descansa de sostener el mundo físico, nunca descansa de mantener todo en órbita, todo en rotación. Dios nunca descansa de su justicia. Dios nunca descansa de su bendición, de su misericordia, gracia y amor. Por cierto, Isaías 40:28 dice que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. ¿Por qué dice eso? Dios no necesita descansar. ¿Por qué? Porque cuando Dios obra, Él no disipa energía. Además, Él no tiene su energía de ninguna otra fuente como usted. Pues Dios es energía constante, inagotable, eterna e infinita. Por ello, Dios obra en todo momento. Y luego Jesús da la impactante conclusión al decir, y yo trabajo. Con lo que quiere decir que trabaja al mismo nivel que Dios y que Dios no presta atención al sábado y que Él tampoco. Por supuesto, como hombre, Jesús estaba presente en esa fiesta, ¿no? De allá cuando estuvo sanando al paralítico del estanque. Él estaba en esa fiesta humanamente porque obedecía la ley de Dios e hizo lo que otros hicieron en su humanidad, pero en su deidad nunca dejó de obrar. Y según Hebreos 1, hablando de Cristo, dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Juan 1:1 dice que Jesús creó el universo y Hebreos 1:1 dice que Jesús sustenta el universo. Así que en este relato Jesús está ahí parado, ¿no? Mirando a esos hombres y hablándoles, y al mismo tiempo Él sostiene todo el universo. Así que en este relato Jesús está haciendo esto, diciendo esto de manera que afirma tener la misma naturaleza que Dios, la misma esencia que Dios, pues Dios continúa haciendo su obra y Jesús continúa haciendo su obra. Y esto es porque Dios nunca se ve restringido. Y su obra nunca se ve disminuida por ser un sábado, y tampoco lo es la obra de Jesús. El sábado no tiene aplicación para Dios y no tiene aplicación para la obra divina de Jesús. Él es el Señor del sábado e hizo el sábado para el hombre. Ahora bien, los judíos sabían exactamente lo que Él estaba diciendo. Y esto es tan escandaloso para ellos que está más allá de su comprensión. Jesús está diciendo que como el Dios eterno hace su obra todo el tiempo, Él afirma hacer lo mismo, trabajar el mismo patrón que Dios trabaja. Entonces, con el simple hecho de decir mi Padre, bastaba para ser acusado de blasfemia, pues eso indicaba que compartían una naturaleza. Ellos sabían que Jesús, al llamar a Dios su Padre, afirmaba ser uno en naturaleza y esencia con Dios. Así la implicación clara que sus oponentes entendieron de inmediato era que estaba afirmando ser completamente igual a Dios en su naturaleza. En respuesta, ellos intensificaron sus esfuerzos por quitarle la vida, ¿cierto? No solo porque Él puso sus legalismos, sino porque ya tenían la justificación
en sus mentes, ¿no? Pues Jesús afirmó ser Dios. Por tanto, esa es la verdad que viene a estos que están cautivos del error. Una verdad intrépida y resuelta que nos conecta con su segunda afirmación sobre su deidad. Y es que Jesús es igual a Dios en obras. Versos 19-20. Amados, que un simple hombre afirmara ser Dios era un acto de blasfemia escandaloso para los judíos. Por lo tanto, si lo habían malinterpretado con toda seguridad, Jesús habría negado de inmediato y con vehemencia haber dicho lo que dijo, ¿cierto? Pero en lugar de eso, su declaración fue más enfática, fue más fuerte, pues introdujo su siguiente declaración con la afirmación solemne, de cierto os digo. Lo que quiere decir que el Señor les aseguró a sus oyentes en los términos más fuertes posibles que era cierto lo que les había dicho y defendió aún más su acto de sanidad en el día de reposo, ligando sus actividades directamente con las del Padre. Así que Jesús declaró: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. De manera que Jesús les estaba diciendo que Él siempre actuaba en armonía perfecta y subordinación a la voluntad del Padre. En otras palabras, Jesús dice que sus obras eran paralelas a las del Padre en naturaleza y alcance, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y obviamente, solo alguien que es igual al Padre podría hacer lo que Él hace, ¿cierto? Entonces la declaración de Cristo era una afirmación de su propia divinidad, pues la armonía perfecta que caracteriza la obra conjunta del Padre y del Hijo nace de la unidad de esencia absoluta de la que ambos participan. Y como son uno en su ser, como son un Dios eterno, ver actuar a Jesús es ver actuar a Dios. Entonces quiero que capten la idea de que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Y qué dice eso? Bueno, dice que Jesús no puede actuar independientemente, que no puede hacer nada por sí mismo. Eso es lo negativo, y lo positivo es entonces lo que hace. Y bueno, Él dice que hace todo lo que el Padre hace. Eso hace Jesús. Todo lo que ve hacer al Padre, todo lo que el Padre hace, estas cosas también las hace el Hijo. De la misma manera, Jesús hace lo que el Padre hace exactamente como el Padre lo hace. Y realmente esa es una declaración muy asombrosa, porque eso habla de la impecabilidad de Jesús. ¿Se entendió? Eso habla de la impecabilidad de Jesús. Sin embargo, algunos teólogos a lo largo de los años han debatido si Jesús pudo haber pecado o no. Pero creo que la respuesta se encuentra en varios pasajes, y aquí está uno de ellos. Porque el decir que el Hijo no puede hacer nada más de lo que ve hacer al Padre, es decir que eso es todo lo que puede hacer. Y como el Padre no puede pecar, como el Padre no puede hacer el mal, pues decir eso es blasfemia, ¿cierto? También decir que el Hijo puede pecar o hacer el mal es igualmente una blasfemia, porque como ya vimos, Jesús nunca actúa independientemente del Padre. Y no lo hace porque no puede. Es imposible. Es incompatible con su naturaleza a menos que vea al Padre haciéndolo. De manera que todo lo que el Padre hace, Jesús lo hace de la misma manera. Y ese es el punto. Juan 8:29 dice: el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Juan 14:31 dice: para que el mundo conozca que amo al Padre, hago exactamente lo que el Padre me mandó. Exactamente. Entonces, ver a Jesús en acción es ver a Dios en acción. Porque lo que Dios hace, Jesús lo hace. Y lo que Jesús hace, Dios lo hace. De modo que acusar a Jesús de pecado es acusar a Dios de pecado. Acusar a Jesús de violar el sábado es acusar a Dios de violar el sábado. Acusar a Jesús de blasfemia es llamar a Dios blasfemo. Pues Jesús no es otro Dios. Él es uno con su Padre. Es más, en versículo 20, Jesús describió la unidad del Padre y el Hijo como una unión de amor. Y el Padre ama tanto al Hijo
que eternamente le concede la plenitud de todo lo que Él es al Hijo. Entonces, el Hijo no tiene menos conocimiento, el Hijo no tiene menos sabiduría, el Hijo no tiene menos poder o menos obra que el Padre. Pues la unión perfecta de los dos está garantizada por el amor mutuo. De modo que la razón por la que el Padre le ha dado todo lo que Él es al Hijo eternamente es porque lo ama con un amor incomprensible. En otras palabras, el amor del Padre es tan perfecto para el Hijo que no tiene secretos para Él. El Padre le dice todo al Hijo, de modo que Él siempre lo ha sabido todo eternamente. El Padre siempre lo sabrá, ¿cierto? También siempre sabe todo lo que hay que saber, pues no hay secretos en la Trinidad. No hay secretos en la Trinidad. El Padre no sabe algo que el Hijo no sepa. El Padre no hace algo que el Hijo no haga. El Padre no quiere algo que el Hijo no quiera debido al amor perfecto de la Trinidad. Quizás le impacte esto, escuchar esto, le voy a decir. Pero en el corazón de la obra redentora, hermanos, de Dios, no está el amor de Dios por usted, ni el amor de Dios por mí, ni el amor de Dios por el mundo, ni el amor de Dios por los pecadores. En el corazón de la redención está el amor de Dios por el Hijo. Está el amor del Padre por el Hijo y el amor del Hijo por el Padre. Así que el Señor Jesús es uno en naturaleza con el Padre y uno en obra con el Padre. Esta es la visión de Cristo que usted necesita tener. Y creo que a veces lo hemos rebajado a nada, ¿cierto? Hemos rebajado al Señor a nada, más que a un hombre, simple hombre bondadoso y generoso, pero eso está muy lejos de lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? En tercer lugar, el Señor afirma su deidad al manifestar que Jesús es igual a Dios en poder. Verso 21. Jesús es igual a Dios en poder. Cuando Jesús afirmó su igualdad con Dios, afirmó también que tenía poder paralelo con Él para levantar muertos como el Padre los levanta y les da vida. La Biblia enseña que solo Dios tiene el poder de dar vida a los muertos. Y el Antiguo Testamento registra varias instancias que así lo hizo. Entonces, como Jesús tiene el mismo poder del Padre, el Señor Jesucristo es capaz de levantar a quienes están físicamente muertos. Y a diferencia de Elías y de Eliseo, ¿se acuerdan? Que resucitaron muertos por el poder de Dios, por supuesto. Jesús no actuó como ellos en representación de Dios cuando resucitaba a los muertos, sino que actuó como el mismo Dios. Y tal como Dios es la fuente de toda la vida, también Jesucristo es la fuente de la vida. Más aún, Jesús tiene el poder para dar vida espiritual a quienes están espiritualmente muertos. De ahí que hay muchas maneras de hablar de poder. Usamos la palabra poder para todo tipo de cosas. Pero como usted acaba de escuchar, aquí hablamos del poder supremo. ¿Cuál es el poder supremo del universo? Bueno, es la capacidad de dar vida. Ese es el poder supremo del universo. Es dar vida. El Padre da vida. Y recuerden, Juan 1 dice, cuando habla del verbo del Señor Jesucristo, que en Él estaba la vida. Así que este es el poder supremo y eso es característico del Dios eterno, que Él tenga la vida como atributo, la vida no derivada, la vida incausada. Pero usted y yo, nosotros recibimos vida de nuestros padres, ¿cierto? Y nuestros padres recibieron vida de sus padres. Pues todo se remonta a un momento en el que no había vida, excepto en el Dios eterno, quien es la vida eterna, quien dio vida a todo. Y esta vida vino en muchas formas. Hablamos, por ejemplo, de vida biológica, que incluye a los humanos y a toda la creación animada. También existe esa vida invisible, la vida espiritual que no podemos ver en los demás, pero que es evidente. Toda esa vida animada, invisible, proviene de Dios, quien creó todo, o de Cristo, sin quien nada de lo que fue creado fue hecho. Entonces aquí está este carpintero Galileo de pie ahí, diciéndole a todas estas personas
que Él es quien creó todo el universo y que da vida solo a quien Él quiere y que nada existe que Él no haya querido que existiera. Así que nada llegó a existir por un proceso aleatorio. Nada. Él es igual a Dios en poder y lo es en el nivel máximo, en la capacidad de hacer que algo viva, de hacer que exista algo que antes no existía. Como puede ver, la declaración del Señor Jesús es una afirmación sorprendente. Jesús es igual a Dios en persona, igual a Dios en obra, igual a Dios en poder. Y la número 4 dice que Jesús es igual a Dios en autoridad. Verso 22. En esa parte Jesús dice que es igual a Dios en autoridad, en juicio. En Génesis 18:25 dice que Dios Padre es el juez de toda la tierra y los judíos ciertamente lo creen. Pero el Señor Jesús dice que esa autoridad para juzgar, el Padre se la dio al Hijo. Entonces estas realidades internas ahí en la Trinidad son asombrosas para nosotros, por supuesto, y realmente son difíciles de comprender porque es difícil entender que Jesús es Dios y sin embargo es con Dios. Es difícil entender que Jesús es Dios y sin embargo separado de Dios. Porque recuerden, ¿no? Un solo Dios, tres personas distintas. Es difícil entender que Dios es el juez y sin embargo Jesús hace el juicio porque no podemos entender el funcionamiento interno de la Trinidad. Por eso es que es difícil para nosotros. Tenemos una mente muy pequeñita. Y queridos amigos, quiero decirles que ese profundo misterio por sí solo debería probarles a todos aquellos que dudan que la Biblia fue escrita por Dios, porque los hombres sí resolverían ese tipo de aparentes paradojas de una manera muy, ¿no? Mire, el Padre, que es el juez de toda la tierra, ha dado todo juicio al Hijo. En Génesis 1, Dios crea, ¿cierto? Y Juan 1 dice que sin el Hijo nada fue hecho. En el Antiguo Testamento Dios es el juez, en el Nuevo Testamento el Hijo es el juez. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Puede ser porque el Hijo hace todo lo que el Padre hace de la misma manera que el Padre lo hace. Y Jesús afirma ser el juez supremo de todos los seres. En el capítulo 3, versículo 18 dijo, el que cree en Él, es decir, en el Hijo, no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el Hijo que es rechazado se convierte en juez. Y por cierto, la frase en ese versículo, ya ha sido juzgado, significa que la gente no espera el juicio futuro, hermanos. No, eso no es así. Esa es la ilusión de la religión, ¿no? Que usted vive su vida y hace el bien y vuelve a hacer el bien y sigue haciendo el bien y si el bien supera el mal, entonces como Dios lleva un registro, al final juzgará. Esa es la ilusión que tienen las personas, pero no es así. Pues usted ya ha sido juzgado y todo ese trabajo no significa nada. Toda esa bondad no significa nada en términos de su eternidad, porque usted ya ha sido juzgado, porque no cree en el Hijo de Dios. Pregunta a alguien, ¿y qué hay del juicio futuro, pastor? Bueno, eso es solo la ejecución. Porque el veredicto, hermano, se dictó cuando usted llegó a este mundo rechazando al Hijo. Porque usted llegó así. O levante la mano el que no llegó así. El veredicto fue ahí, cuando usted llegó a este mundo rechazando al Hijo de Dios. Y sigue siendo el mismo veredicto hasta que usted crea en Él. Y si nunca cree, ese veredicto ya está establecido. Entonces el juicio final es solo la ejecución y lo que usted haga en el camino de las buenas obras carece de valor.
Así que el Hijo es igual al Padre en el juicio, es igual en autoridad. Y todo esto lleva a una afirmación asombrosa en el versículo 23, la que es una afirmación positiva. Jesús es igual a Dios en honor. Jesús es igual a Dios en honor. Hermanos, el propósito del Padre al encomendar sus obras y el juicio a Jesús es que todos honren al Hijo como honran al Padre. Pues lo adecuado es que quienes son iguales en naturaleza, obras, poder, soberanía y juicio reciban el mismo honor, ¿cierto? De hecho, el honor del Padre no disminuye con el honor tributado a Jesús, al contrario, aumenta. Aunque los judíos incrédulos creían estar adorando verdaderamente a Dios cuando rechazaron a su Hijo, así no eran las cosas, porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pues, dado que el Hijo es quien da vida a quien Él quiere, dado que el Hijo es a quien se le encomienda todo juicio, dicho de otra manera, dado que el Hijo es la razón de su existencia y que el Hijo es quien determina su destino eterno, dado que el Hijo es el principio y el fin, dado que el Hijo es el alfa y la omega, entonces el Hijo debe ser honrado como se honra al Padre. Así que esta es la consecuencia de todas las afirmaciones anteriores. Porque la única respuesta correcta posible para quien cree todo y para quien creó todo, y quien traerá todo a su consumación y quien, por cierto, es el que sostiene todo con la palabra de su poder, la única respuesta posible a eso es honra. Es que Él debe ser honrado de la misma manera que Dios es honrado. Pero tristemente muchos teólogos dicen que Jesús nunca afirmó ser Dios. Dicen que algunos teólogos. Y eso es absurdo, porque aquí vemos que lo hizo y no hay duda, ¿verdad? No hay duda. Aquí Él insiste en que debe ser adorado de la misma manera que Dios, que debe ser honrado, alabado, respetado y obedecido de la misma manera que Dios Padre. Y Jesús dice en Juan 6:29 que la obra de Dios para toda persona es que crea en el que Él envió, lo que significa creer que Jesús es quien dijo ser y quien Dios ha declarado que es. Y recuerden, eso pasó en el bautismo, ¿no? Dios dice desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y escuche lo que dice Jesús en Juan 15:23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Así que aquí está Jesús haciendo estas afirmaciones mediante las que exige adoración. Y no se puede aceptar a Dios sin aceptar a Jesús. John Hedding escribe, no le corresponde al hombre decidir si honrará al uno o al otro, es a los dos o a ninguno. Pero en los círculos religiosos es demasiado fácil que los incrédulos contemplen a Dios, pero no al Hijo. No obstante, el conocimiento del uno implica el conocimiento del otro. El odio al uno implica el odio al otro. Negar al uno implica negar al otro. Por tanto, el Padre ha ordenado que todos honren al Hijo. Y Pablo escribió en Filipenses 2:9-11 lo siguiente. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y lo quieran o no, todo el mundo obedecerá un día el mandamiento del Padre de honrar a Jesucristo. Por tanto, pasemos a una afirmación final del Señor que nos dice que Jesús es igual a Dios en verdad. Verso 24. Jesús es igual a Dios en verdad. Amados, oír y creer son lo mismo. Y cuando dice el que oye mis palabras, se refiere a oírlas con fe.
Pues, ¿cómo podría usted creer si no hubiera oído? Así que estas palabras son solo sinónimos. Y lo que aquí dice es que para tener vida eterna, usted tiene que oír y creer la palabra del Señor Jesús. Usted tiene que oír y creer la palabra de aquel que envió a Jesús. Es decir, usted debe creer lo que vino de Dios y lo que vino de Jesucristo. Para hacerlo más simple, usted debe creer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por supuesto, ¿no? No basta con creer el Antiguo Testamento y quedarse ahí. De hecho, la frase de Jesús, de cierto digo, Jesús la usó porque le decía verdades en medio de su engaño y las mentiras que creían. De manera que es una declaración enfática con la que dice que la vida eterna, que es escapar del juicio, que es liberación de la condenación, viene a los que oyen y creen su palabra, y a los que oyen y creen la palabra del que lo envió. Entonces esas son las personas que tienen vida eterna. Esas son las personas que no entran en juicio, sino que pasan de muerte a vida. Usted escapa del juicio y de la muerte eterna solo cuando usted cree lo que dice el Padre y lo que dice el Hijo, porque ambos dicen la misma verdad. Ambos hablan la misma verdad. Así que toda la enseñanza, todas las afirmaciones, todos los mandamientos que provienen de Jesús, toda la revelación acerca de Jesús que llena el Nuevo Testamento, y toda la revelación, todas las afirmaciones, todos los mandamientos, todas las verdades, todas las doctrinas, todas las realidades del Padre que conforman el Antiguo Testamento y que apuntan al Señor Jesucristo y a la necesidad del hombre, todas deben ser creídas porque son iguales en verdad. Y cualquiera que diga que Jesús es inferior a Dios, cualquiera que diga, como muchas religiones por ahí, no comprende todo esto y pone en peligro su alma eterna. Pero este no es solo el registro de Juan, hermanos, de lo que Jesús dijo, como si estuviera eso aislado ahí en el Nuevo Testamento. Usted también tiene Hebreos capítulo 1. Ahí usted también puede leer, porque eso suena como un eco de este pasaje. Hebreos capítulo 1, ¿cierto? Como un eco. Así como Dios habló en el Antiguo Testamento en muchas porciones, de muchas maneras diferentes, a través de visiones, voces del cielo, sueños, y directamente a los profetas y escritores de las Sagradas Escrituras, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Así que esta es la presentación de Jesucristo, Hebreos, ¿cierto? Y acá los profetas revelaron de alguna manera a Dios, pero Jesús revela a Dios completamente. Porque en él habita, ¿qué? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús, Dios no solo mostró algunas facetas de sí mismo, sino que se reveló plenamente. En Cristo, la revelación de Dios es plena, es completa, no en los matices dispersos y los colores separados del Antiguo Testamento, sino en la luz pura y resplandeciente, uniendo en una sola persona todo el espectro de la revelación divina. Entonces Jesús es Dios revelado en su plenitud. El escritor de Hebreos dice que el Hijo Jesús es el fin de todas las cosas. Es decir, Él es el heredero, Él es el principio de todas las cosas, Él es el creador. Él es el centro de todas las cosas. Él sustenta todo por la palabra de su poder. Él es el principio, Él es el fin, el alfa y la omega. Él es también el medio. Él lo designó a Él, su Hijo. Es el heredero de todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Él es quien toma la propiedad en el libro del Apocalipsis y recupera el universo como suyo. Él es el heredero definitivo de todo porque es el creador de todo. Y hermanos, cuando dice que Jesús es el creador de todo, enfatiza el hecho de que Él no solo creó el mundo, es decir, la tierra y los complejos sistemas de vida que existen aquí. No se refiere estrictamente a la tierra física, sino que es una referencia al hecho de que Dios creó, Jesús creó las eras. Es decir, que Jesús creó el tiempo. Jesús creó el espacio,
Jesús creó la fuerza, Jesús creó la energía, la materia y todo. Él es el creador de absolutamente todo. Él es el creador del incalculable microcosmos del universo, una creación asombrosa e incomprensible. Él es el creador de su corazón, sí, ese que está latiendo ahí y que late aproximadamente 800 millones de veces en una vida. Él lo creó todo. Él también es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué entendemos por eso? Bueno, que Jesús expone a Dios. En Juan 1 se le llama luz, ¿verdad? Él es la luz. Así que Jesús es Dios en exhibición. Es la gloria de Dios brillando en el rostro de Cristo para describir mejor quién es Él. Él es la representación exacta de su naturaleza, de la esencia misma de la naturaleza de Dios. Él es el que Dios es lo que Dios es. No hay diferencia. No hay diferencia. ¿Y cuál es el final de esto? ¿Cuál es la respuesta de estos judíos a lo que dice Jesús? ¿Creyeron? Claro que no. Espero que aquí no pase nada de eso. Incluso afuera. Pero el mensaje sencillo, hermanos, que se ha predicado desde aquel día en Jerusalén y a lo largo de la historia de la iglesia, es que no hay salvación fuera de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para quienes piensan que es simplemente como algo noble atribuirle la identidad de un buen maestro, no tienen esa opción, pues como vimos, su afirmación es verdadera. Y su afirmación, si su afirmación es verdadera, entonces el cristianismo es real y el evangelio es verdadero. Por eso Jesús cerró esta sección de su discurso, reafirmando su autoridad para dar vida eterna a quien Él lo desee. De manera que las afirmaciones de Jesucristo nos confrontan a todos y nos fuerzan a todos a tomar una decisión a favor o en contra de Él, pues no hay terreno neutro. Como dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dicho de forma distinta, quienes lo aceptan por lo que Él es, Dios encarnado en carne humana, se salvarán de sus pecados por medio de Él. Pero quienes creen que Él es algo diferente a quien en realidad es, un día enfrentarán el juicio del Señor. Y yo oro, yo ruego, yo clamo para que toda persona que hoy ha escuchado lo confiese como su Señor, como Dios, y crea de corazón en Jesús y reciba la vida eterna. Amén.